Un pitbull de 40 kilos se negó a salir del cuarto de un bebé recién nacido durante 3 días completos. Los papás intentaron de todo: premios, juguetes, hasta cargarlo físicamente para sacarlo. Pero en el momento en que volteaban la espalda, él se metía de nuevo y se plantaba al lado de esa cuna, como una estatua hecha de músculo y devoción. Toda la familia estaba aterrada. ¿Y si perdía el control? ¿Y si un movimiento en falso terminaba en tragedia? Pero lo que descubrieron a las 3 de la mañana del tercer día no solo los dejó en shock, destruyó cada suposición que habían tenido sobre esta raza tan malentendida. Este es Bruno, y este es el momento que le demostró a todos que estaban equivocados. No estábamos planeando adoptar un perro ese día. La vida ya estaba bastante caótica. Mi esposa Sofía estaba embarazada de 8 meses de nuestra primera bebé, nuestra niña que ya habíamos decidido llamar Emma. El cuarto del bebé estaba pintado de lavanda suave, la cuna armada, la ropita doblada y esperando. Estábamos aterrorizados y emocionados en igual medida, completamente sin prepararnos para la realidad de que la paternidad estaba a solo semanas de distancia. Pero entonces mi compañero de trabajo me envió un mensaje con una foto que me dejó helado. Era un pitbull, en el refugio municipal de alto riesgo. Cabeza enorme, hocico con cicatrices, ojos que parecían haber renunciado a todo. El expediente del refugio era brutal. Devuelto 2 veces, agresivo con otros perros, no apto para familias con niños, alta energía, requiere manejador con experiencia. Veo que todavía no te has suscrito. Eso honestamente me pone muy triste. La reacción de Sofía cuando le mostré la foto fue inmediata. De ninguna manera. Estamos a punto de tener un bebé y quieres traer a casa un pitbull con historial de agresión. ¿Estás loco? No estaba equivocada. Cada parte racional de mi cerebro estaba de acuerdo con ella. Pero no podía dejar de mirar esa foto. Había algo en los ojos de Bruno. Debajo de toda esa resignación y derrota, algo que parecía estar esperando. Apenas que alguien pudiera ver más allá de las cicatrices. Manejé solo al refugio la mañana siguiente, diciéndome a mí mismo que solo iba a mirar, solo para verlo en persona, para confirmar que Sofía tenía razón, que esta era una idea terrible. Bruno estaba en la última fila de jaulas, el área que llaman corredor de la muerte, donde esperan los perros en su último día. Todos los demás perros estaban ladrando, saltando, desesperados por atención. Bruno solo estaba ahí, sentado, perfectamente quieto, mirándome acercarme. Cuando me arrodillé frente a su jaula, no reaccionó, sin ladridos, sin mover la cola, sin emoción. Solo me miró con una expresión que se sentía casi humana, como si estuviera haciendo una simple pregunta. ¿Estás aquí para salvarme o eres solo otra persona que va a irse? Firmé los papeles 1 hora después. Sofía lloró cuando lo traje a casa. No lágrimas felices, lágrimas de miedo. ¡Es enorme! ¿Y si lastima al bebé? ¿Y si cometimos un error? Bruno parecía sentir su miedo. Mantuvo su distancia, quedándose en la esquina de la sala, mirándonos con esos ojos cuidadosos y calculadores. Esa primera noche no comió, no exploró, solo se acurrucó en la cama para perros que le habíamos comprado y se quedó mirando la panza de Sofía como si pudiera ver a través de ella. Las primeras semanas fueron tensas. Bruno nunca mostró agresión, pero estaba obsesionado con Sofía. La seguía a todos lados, cocina, baño, recámara. Siempre estaba 3 pasos atrás, silencioso y vigilante. Cuando Sofía se sentaba en el sofá, exhausta del embarazo, Bruno se posicionaba a sus pies, su cuerpo masivo, formando una barrera entre ella y la puerta principal. No era amenazante, era protector. Entonces nació Emma. Estábamos aterrorizados de traerla a casa. El pediatra, nuestros papás e incluso nuestros amigos, todos hacían la misma pregunta. ¿De verdad van a mantener a ese perro cerca de un recién nacido? Ya lo habíamos decidido. Si Bruno mostraba, aunque fuera un indicio de agresión, lo reubicaríamos inmediatamente. La seguridad de Emma no era negociable.
En el momento en que cruzamos la puerta con Emma en su silla del coche, toda la actitud de Bruno cambió. Se acercó lentamente, con cuidado, como si estuviera caminando en tierra sagrada. Olfateó la silla una vez, luego se sentó y solo se quedó mirando su carita dormida y diminuta. Su cola se movió. Solo una vez, pero fue la primera vez que la vimos moverse. Esa noche pusimos a Emma en su cuna en el cuarto del bebé e intentamos dormir un poco. La exhaustión de padres primerizos nos golpeó como un tramión. Sofía y yo colapsamos en la cama alrededor de la medianoche, poniendo alarmas cada 2 horas para revisar a Emma. A las 3 de la mañana, mi alarma sonó. Me arrastré fuera de la cama y caminé hacia el cuarto del bebé, pero algo me detuvo en seco. Bruno no estaba en su cama. La casa estaba en silencio. El pánico me atravesó. Corrí al cuarto de Emma y abrí la puerta de golpe, el corazón latiéndome fuerte. Lo que vi me dejó paralizado. Bruno estaba acostado en el piso directamente al lado de la cuna de Emma, su cuerpo masivo, estirado como una estatua guardián. Pero eso no fue lo que me impactó. El monitor de bebé de Emma se había caído del lado de la cuna y estaba colgando de su cable, a solo centímetros de su cara. Un movimiento más, un cambio pequeño, y podría haber caído sobre ella. Bruno se había posicionado de manera que si el monitor caía, lo golpearía a él primero, no a ella. Me miró cuando entré, sus ojos calmados y firmes, como si estuviera diciendo, «La tengo, ¿estás segura?». Me arrodillé a su lado, lágrimas corriendo por mi cara, y envolví mis brazos alrededor de su cabeza masiva y con cicatrices. «Has estado protegiéndola todo este tiempo, ¿verdad?». Su cola se movió de nuevo. Desde esa noche, Bruno nunca dejó el lado de Emma. Cada siesta, cada hora de dormir, cada alimentación en medio de la noche, él estaba ahí. No intrusivo, no agresivo, solo presente. Cuando Emma empezaba a llorar, Bruno venía a buscarnos antes de que la escucháramos a través del monitor. Cuando aprendió a gatear, Bruno caminaba a su lado como un parachoques viviente, redirigiéndola suavemente lejos de escaleras y esquinas afiladas. El perro que todos dijeron que era demasiado peligroso, demasiado agresivo, demasiado roto, se convirtió en el guardián más devoto que nuestra hija podría haber tenido. Ahora, Emma tiene 2 años. Su primera palabra fue papá. Su segunda palabra fue bubu, su nombre para Bruno. Cada noche a la hora de dormir, ella envuelve sus bracitos diminutos alrededor de su cuello y susurra, «Te amo, bubu». Y cada noche la cola de Bruno se mueve como si fuera la primera vez que escucha esas palabras. La gente todavía cruza la calle cuando nos ve caminando. Todavía miran a Bruno como si fuera un monstruo. Pero Emma no ve un monstruo. Ella ve a su mejor amigo, su protector, su bubu. Y ese pitbull de 40 kilos que nadie quería, que estaba a horas de ser sacrificado, encontró exactamente lo que había estado buscando todo el tiempo. Una familia que finalmente lo vio por quien realmente era.